Yo creo que el mundo de Internet ha generado otro tipo de relaciones entre las personas, las ha abierto a nivel mundial, a nivel de todo el planeta, y yo creo que las tecnologías en el futuro van a hacer, van a ampliar este horizonte incluso a otros planos de actividad, ya no solo a nivel personal, sino a nivel profesional. Yo creo que estamos delante de una futura gran revolución. La posición normal de las personas en el caso del cambio tecnológico es la de negar lo que tienen ante sus ojos. Incluso se llegan a enfadar, incluso llegan a rechazar cualquier ventaja. Se genera un bloqueo. Es muy difícil de llegar a que una persona en una primera instancia entienda que delante suyo tiene una gran oportunidad, que lo único que va a hacer es cambiar su forma de vida, pero que si se adapta y lo reconoce y lo acepta, va a incluso generarle unas mejoras sustanciales y no le va a apartar, digamos, de la evolución natural de la tecnología, que quiera o no va a suceder. Mi nombre es Dion. Bienvenidos al acto de ingreso como académico del Dr. Luis Pons en la Real Academia Europea de Doctores. Pueden pasar y tomar asiento, por favor. Muchas gracias por su asistencia en nombre del académico. Bienvenidos al acto de ingreso como académico del Dr. Luis Pons en la Real Academia Europea de Doctores. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, acepto. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requerido para ello? Sí, prometo. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Doctores, excelentísimos señores académicos, ilustrísimas autoridades, queridos amigos y estimada familia, es para mí un gran honor el poder dirigirles a ustedes mi discurso de ingreso titulado Lo disruptivo y el futuro, tecnología y sociedad en el siglo XXI, en esta solemne ceremonia de mi recepción como académico correspondiente de la Real Academia Europea de Doctores. Conforme a lo que los estatutos de esta centenaria institución dispone para la condición de académico correspondiente, que se concede a aquellos doctores pertenecientes a países de la Unión Europea o del resto de países del mundo, sobre las bases de los méritos científicos, técnicos y artísticos, deseo en este acto manifestar públicamente mi firme compromiso con la Real Academia Europea de Doctores en colaborar con sus fines y de asociarme a sus trabajos cuando sea requerido por tan docta institución. También deseo transmitirles mi agradecimiento a la Junta de la Real Academia Europea de Doctores, en especial a su presidente, el excelentísimo señor doctor Alfredo Rocafort Nicolau, a mis padrinos, al excelentísimo señor mis padrinos, al excelentísimo señor don José María Bové, señora José María Camañ, José Antonio Segarra y señor Corona, mi agradecimiento. En un primer grupo de agradecimientos también quiero agradecerle a mi abuelo materno, disculpen. Voy a cambiar. En primer grupo se lo agradezco a mi abuelo materno, Marcelino Puigcerós y Enric, a mis padres Dolors y Lluís, por inculcarme el valor del estudio de los bienes tan preciosos que se adquieren mediante la lectura, el escuchar antes de escribir y exponer,
A mi segunda madre, esposa de mi padre en segundas nupcias, María Argerich, que con su afecto y brillante cerebro y enorme generosidad me dio su apoyo desde que la conocí hasta su fallecimiento en enero de este mismo 2017. A mis hijos Luis y María, por compartir el interés por el saber, también por ver cómo trasladan este aprecio por el saber a mis nietos, Carla, Marc, Joan y Martí. Agradecer también al Instituto Químico de Sarriá el honor de recibir sus becas y disfrutar de este método de combinar práctica y teoría. Desde entonces siempre acepté que la realidad es a menudo capaz de estropearte una más que brillante teoría. Deseo agradecer a mi director de tesis doctoral y profesor y entonces director del IQS, doctor Enric Julià Danés. También quiero agradecer al que es mi amigo, el excelentísimo doctor José María Baldasano Recio, académico lector de esta Real Academia. También deseo manifestar mi reconocimiento a la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Barcelona, doctora Neus Consol Porras, por acompañarme personalmente en este acto. Mi reconocimiento también a los amigos de una locura que se inició en las Islas Canarias, en los campos de excelencia. Muchísimas gracias a todos, amigos y amigas, al doctor José Ramón Calvo, a su esposa, doctora Cecilia Quindelán, al doctor Juan Francisco Corona y a Carlos Cebriá y a su familia, compañeros de muchos viajes, donde nuestro objetivo desinteresado consistió en algo que creemos tan necesario como perseguir que el talento de los que lo tienen pueda compartirse con investigadores, estudiantes y empresarios en sus fases iniciales. Gracias otra vez a la Real Academia, a todos los amigos académicos que me han acogido con calidez y atención, y en especial a su presidente, el excelentísimo doctor Alfredo Rocafort. Finalmente, para no olvidarme de nadie, deseo hacerles partícipe de mi gratitud a todas las personas que me acompañan hoy, incluso a las personas que sin poder asistir han manifestado su afecto y que comparto, y mi emoción por poder estar en este acto dirigiéndome a ustedes. Espero que durante el siglo XXI muchas innovaciones disruptivas se implanten en beneficio del desarrollo del ser humano y tengamos muy cerca de nuestra cabeza y corazones el cántico de San Francisco de Asís, Laudato Si, mi Signore, a la cual se refiere en su encíclica el Papa Francisco. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos, con coloridas flores y hierbas. Con mi especial reconocimiento a los innovadores por su talento y esfuerzo. Preliminares. Un día como hoy, a ver si funciona esto. Un día como hoy, a ver un segundo. Un día como hoy, justo hace un siglo, el miércoles 19 de diciembre de 1917, la prensa de Barcelona se hacía eco de un telegrama del día anterior de la estación de Viena, donde los gobiernos de Austria-Hungría, Alemania, Bulgaria, Turquía y Rusia iniciaban los pasos para la conferencia de Brest-Litovsk, una vez firmado el armisticio. En aquellos tiempos era impensable el directo y el multimedia, pero progresos como el telegrama facilitaban el contacto con el mundo que estaba en la Europa de la Primera Guerra Mundial. Muchos de los medios que disponemos en la actualidad a nivel personal, profesional y como sociedad no existían o han cambiado de manera que sería reconocido para nuestros antecesores de ahora hace un siglo. Pienso en su vida cotidiana, al día a día. Para eso he traído una imagen, la de un tinglado del puerto de Barcelona, donde ustedes pueden ver un edificio que seguramente les es familiar y con el tipo de actividad que se desarrollaba en aquel momento en el puerto, ¿no? Posteriormente, también el año 17 era un año de especial turbulencia, era el año de la Revolución Rusa y también, por descontado, tenía que ver que este fue un periodo donde el modelo de sociedad venía muy determinado por el modelo de sociedad industrial. Hemos aprendido en un siglo que la innovación, el conocimiento con valor para competir cambia y seguirá cambiando la manera en que realizamos nuestras actividades cotidianas y, por descontado, cambia la sociedad. Joseph Alois Schumpeter, que fue ministro de Finanzas en Austria entre 1919 y 1920, publica en 1912, en su Teoría del Desarrollo Económico, su visión sobre la innovación, resaltando el papel del empresario como innovador. Decía Schumpeter, das Alte auf eine neue Weise tun, das ist Innovation. Lo antiguo hecho de una nueva manera, esto es innovación. Cambia a diario como viviremos. Riesgo de incertidumbre y crisis son términos vinculados a actividades humanas y a la innovación. El conocimiento adquirido dentro del proceso innovador genera incertidumbres y la búsqueda de nuevo conocimiento, lo que desconocemos supera siempre lo que conocemos. Podemos hablar de que desconocemos los desconocidos. The unknowns and knowns en inglés, incluidos los desconocidos que pueden afectarnos de manera relevante. Y cuando nos los encontramos sentimos desprotección, salvo vernos preparado con aprendizaje suficiente para hacer un paso más, pero con la humildad de nuestro desconocimiento. Para la investigación y para la práctica del autor ha sido útil extraer lecciones de las catástrofes y de los desastres naturales o de los originados por los seres humanos.
Estos eventos se caracterizan por un gran impacto al causar pérdidas de todo tipo, incluidas las de vidas humanas. Me interesé por la vigilancia, la toma de decisiones, la previsión de lo que se desea no suceda, la anticipación y, finalmente, las distintas maneras de cómo organizar respuestas de los equipos que atienden estas contingencias. Reconocí el valor de su orientación a conseguir la vuelta a la normalidad, que ya no sería como la anterior de la catástrofe. El título escogido, Lo disruptivo y el futuro, tecnología y sociedad en el siglo XXI, construye nexos entre la tecnología, entre la teoría de la innovación y la teoría de los riesgos, comprobados los paralelismos que la crisis de emergencia o contingencias presentan con la dinámica innovadora. La finalidad de discurrir sobre este nexo es el de facilitar el adecuado desarrollo de las personas que vivimos el momento presente y prepararnos para los grandes cambios que siguen produciéndose. La innovación tecnológica facilita un entorno donde las utopías se transforman en realidades. Ejemplos del paso de utopía a realidad son presentes en la literatura, como la utopía del viaje a la Luna de Jules Verne, hasta la realidad de viajes y estaciones espaciales actuales. La innovación nos facilita que ilusiones del pasado se van transformando en elementos de primera necesidad. Ejemplos son los robots, los equipos para operaciones quirúrgicas no agresivas, vehículos sin conductor. Fueron imaginados y finalmente realizados. Ustedes pueden ver en la entrada de este acto cómo un robot les ha dado la bienvenida. Y no solo darles la bienvenida puede hacer muchísimas más cosas que luego ya les citaré. El cambio acelerado, como se ha avanzado, es visible en ámbitos como la medicina, la industria, el comercio y un largo etcétera. Se traduce en un cambio acelerado que afecta a la vida cotidiana, en un tránsito donde la evolución tecnológica juega un rol esencial. Volviendo a insistir que es clave nuestro entendimiento de la acción humana del ser humano, este entorno de crisis constante. El texto en sus conceptos y estructura se desarrolla a continuar mi estudio de la innovación, ver cómo se acumulan conocimiento y resultados, hasta que la tecnología salta a un filón distinto. Este filón distinto provoca la obsolescencia de buena parte del esfuerzo y abre el camino a un posible cambio radical. El texto se escribe pensando en la innovación que es capaz de generar grandes cambios o cambios radicales, que la denominaremos como la innovación radical, usando en ocasiones lo radical o el término lo disruptivo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra disrupción, del inglés disruption, del latín disruptio, disruptionis, como rotura o interrupción brusca. El concepto de disruptivo, añadido los cambios, va a acompañar la explicación sobre el comportamiento del ser humano cuando se visualiza el enorme potencial desorganizador de las innovaciones disruptivas. Mi motivación. Nacido en la ciudad de Terrassa, sentí como muchas empresas familiares cerraban y no superaban la crisis. Cambiaron los sonidos, los olores y el movimiento de personas y transportes. Poco a poco, las fábricas vacías rememoraban tiempos de prosperidad, que solo se ha mantenido en parte visible por su excelente arquitectura industrial. Era impresionante el silencio de algunas calles. Ya no repicaban las lanzaderas de los telares y abrumaba el número de máquinas paradas y la profundidad de la crisis. Muchas chimeneas sin humos. También aparecieron nuevos empresarios que se hicieron prósperos. Me interesé más adelante por la tecnología, la investigación y la innovación. He observado la aversión a cambios cuando se abría paso un nuevo paradigma o modelo en la industria. Los errores humanos. Mark Twain decía que el ser humano lo creó Dios al final de la semana, cuando estaba cansado. Quizás el escritor quería enfatizar el hecho de que somos generadores de errores precisamente por ser humanos y además si le añadimos la incertidumbre, el siempre limitado conocimiento, incluido el del entorno, acerca de las distintas posibilidades alternativas, la interacción entre lo que planificamos nosotros y los demás, y si le añadimos decidir, todo se transforma en más azaroso. Por suerte para todos, muchos sistemas funcionan gracias al error. Disponemos de la fantástica capacidad de dudar, que ayuda a encontrar soluciones. No se trata solamente de actuar ante pequeños cambios de la vida humana, sino de repensar cómo nos afectan los grandes cambios o cambios disruptivos. Salvo desastres o catástrofes diversas, durante siglos la vida cotidiana se mantenía estable con cambios que eran fáciles de visualizar con el transcurrir del tiempo. El reto sería prever o predecir un futuro y acertar. Los cambios son cada vez más consecuencias o resultados imprevisibles y solamente podemos predecir un futuro plausible a través de signos ya presentes, en todo caso con márgenes de error indeterminados. Esta dificultad de prever o predecir o incluso de actuar, además se apoya en mecanismos que nos protegen y son útiles en ciertos casos, pero que limitan el acierto de nuestra acción, incluido la misma posibilidad de acertar en la predicción. Una primera lección, el prepararnos para eventos que no deseemos, permiten fortalecer o mejorar nuestras capacidades, las propias, las de las empresas o sistemas que usamos. Hay quienes deciden ignorar o negar el cambio.
En el otro extremo tenemos a quienes contribuyen con aportes que van desde el inmaterial como una idea, de una solución que puede llegar a estar incorporado o no a algo material y que tiene el potencial de cambio del entorno, a menudo inesperado por sus autores. Les denominaremos empresarios. Gracias a su teoría Theory of Growth, Robert Solow recibió el Premio Nobel de 1987. Solow explica que el principal factor de crecimiento del Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos de América, desde el año 1929 hasta 1982, el principal factor de crecimiento fue la innovación tecnológica. La tecnología sigue siendo el motor dominante del crecimiento, con la inversión en capital humano en el segundo lugar. De ahí la importancia de considerar la innovación en el núcleo del tema escogido. Innovación. El conocimiento sobre la innovación es especialmente útil. Después de la reconstrucción de la economía mundial, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la falta de productividad de los Estados Unidos de América y la competición de empresas japonesas llevó a autores como Abernathy y a otros a rescatar el concepto de innovación, que había sido considerado a nivel macroeconómico, pero no se entendía suficientemente en sus versiones más prácticas. Haciendo un breve repaso de teorías existentes, el modelo de Abernathy y Utterbach es un modelo que define que después de muchas pruebas y errores se llega a un producto que se denomina como producto dominante. Este producto dominante reúne de una manera muy sencilla las características que el usuario final requiere y posibilita a la vez una estrategia basada en costes muy bajos y grandes volúmenes. Foster reflexiona, innovar en sentido amplio es arriesgado, pero es mucho más arriesgado el no innovar. Innovar es una actividad que entra dentro de lo esencial de la actividad del empresario, según Schumpeter. En el caso que consideramos los empresarios, los innovadores científicos o no, las personas que han hecho y hacen posible el progreso de la humanidad, con sus pequeñas y grandes ideas, innovadores nacidos de su trabajo diario, resistiendo a la incompresión que genera su superior inteligencia y voluntad. Por otra parte, las últimas décadas, en una economía competitiva que era la que inspiraba los modelos que se citan, se ha potenciado el cambio a modelos colaborativos que hacen crecer plataformas de capacidades colaborativas, tecnológicas, que establecen vínculos, los denominados en la literatura como activos complementarios, con los consumidores, en cadenas de negocios y de suministro de gran complejidad y de alcance mundial. Por su solidez empírica y atractivo es imprescindible fijarlos en la obra de William Abernathy, que publicó en 1978. Esta se llama The Productivity Dilemma, donde Abernathy describe la historia de la innovación de la industria del automóvil, utilizando una gran cantidad de datos que dispone la Ford Motor Corporation, con la colaboración de James Utterbach como los demás artículos de referencia. Para Abernathy, durante la historia de la industria del automóvil, aparecen regularidades sorprendentes en el camino del progreso técnico. Después de las mejoras del producto, estado fluido, se alcanza una opción que reúne las características de ser de manera sencilla y posible de la producción en serie, denominado este producto el del diseño dominante. Un ejemplo sería, por ejemplo, el closed body o el armazón cerrado de los vehículos, que ha sido mantenido hasta la actualidad. Por otra parte, Foster, que escribe una obra que se llama Innovation, the Attacker's Advantage, y traducido al castellano como Innovación, la estrategia del atacante. Para Foster, la empresa de hoy, que son líderes, repentinamente se encuentran en una posición insostenible. Su posición de competitividad, incluso en las mejores empresas, solo la pueden mantener unos pocos años. El motivo es el cambio tecnológico. Al inicio, cuando se invierte para desarrollar un nuevo producto, un proceso, el progreso es muy lento. Después, el ritmo de progreso se acelera, una vez se disponen de los conocimientos clave para seguir avanzando. Finalmente, aunque se invierta más dinero, el del desarrollo del producto o proceso, cada vez es más difícil y caro llegar a progresar en un punto de vista técnico. Los límites son fundamentales. Estamos gobernados por los límites y no podemos sobrepasar y debemos de cambiar algo. Hay también que fijar cuál es la tecnología clave para un producto, para un proceso de fabricación. Si estamos en el límite, pues aunque insistiendo, no podemos seguir progresando. Por tanto, conocer dónde está el límite es clave para prever el cambio y también lo es para no seguir haciendo gastos en lo que puede ser mejorado. También hay quien llama la curva S como la curva del lado más débil, pero no es este aspecto negativo, sino lo positivo que Foster prefiere, denominar como la curva del atacante. La curva S tiene un significado práctico cuando el cambio tecnológico es en el aire, un competidor está cerca de los límites, en la tecnología, en el gráfico, y otros ya exploran tecnologías con límites más altos. La nueva curva en el gráfico, la tecnología B, no se sostiene por los conocimientos que apoyan la antigua, sino que se construyen con conocimientos nuevos y diferentes. Las discontinuidades tecnológicas se han producido y se producirán más frecuentemente. La ciencia en la que se apoyaban nuestros procesos y productos crece y también conocemos más el proceso de innovación. Riesgo, conocimiento e incertidumbre. La innovación es arriesgada,
pero es más arriesgado no hacerla. Ante un cambio de paradigma, como los que se producen en los cambios radicales, se habilitan o aparecen nuevas e inesperadas situaciones. Los cambios mundiales nos sitúan en medio de más incertidumbre donde el riesgo desconocido está presente. ¿Cómo puede funcionar un mundo de alto riesgo y elevado cambio de incertidumbre? ¿Podemos entrenarnos para entender y aprender maneras de lidiar con nuevos paradigmas? Definiciones de riesgo e incertidumbre. La palabra riesgo tiene diferentes usos en el pasado, incluidas las de diccionarios. Proviene del latín de la palabra resecare y significa también cortar, romper, cortar las olas. Pero todo el secare, que en catalán sería sacar o cortar, tendría que ver con el corte del casco de un buque cuando no tenga acceso a la navegación. Los autores en general se enfrentan al término riesgo como peligro, exposición a un daño, azar o mala suerte o juego. Los peligros que forman los escenarios de futuro, ya sean por razones derivadas de la naturaleza, inundaciones, terremotos, huracanes, o por actuaciones intencionadas o no del ser humano, como los riesgos tecnológicos, guerra, terrorismo, corrupción, inestabilidad económica, violencia de Estado, siguen su evolución con el apoyo para evitarlos. Lo que es importante también es indicarles que cada vez más hay un número de activos mucho más elevado e implicado porque, digamos, el progreso humano ha generado mayor nivel de riqueza y también el número de personas que viven en el planeta ha ido incrementando. Piensen ustedes que en el 1917 estamos hablando de una población que no llegaba a los 2.000 millones de habitantes y ahora estamos ya en torno a alrededor de 8.000 millones y con posibilidades de llegar a superar las cifras de los 10.000 millones a final del siglo XXI. Otro aspecto muy importante a entender, que creo es muy importante a comentar, sobre la definición de riesgo. La gente siempre ha usado una definición de riesgo basada en términos probabilísticos, lo cual no deja de ser una falacia, porque la probabilidad, cuando se aplica a un caso concreto, si es para conseguir un seguro, pues tiene lógica aplicar términos probabilísticos, pero cuando se trata de otro tipo de evento muy preciso, muy concreto, siempre es mejor utilizar otra aproximación que me enseñó David Alexander y que es la que fijan en este gráfico que ustedes ven proyectado. Básicamente, este gráfico lo que indica es que cuando un peligro y un elemento vulnerable coinciden de manera activa, es cuando aparece el riesgo, que podrá evolucionar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ante cualquier situación como la que se plantea en este esquema que ustedes ven aquí? Podemos actuar sobre los peligros, pero también podemos actuar reduciendo nuestra vulnerabilidad, mejorando nuestra resiliencia. Y en lo que respecta al mundo de la innovación, a través de conseguir nuevas capacidades, conseguir nuevas habilidades, mejorar nuestra organización y un largo etcétera, podemos tener una organización más resiliente, más, digamos, menos vulnerable a que una situación de cambio o de crisis, como se explicará más adelante, le puede llegar a afectar. Crisis, disrupción e innovación. En las crisis y los cambios radicales, incluidas las innovaciones radicales, se observa cómo las personas que no quieran, puedan y sepan cómo responder de tal manera que su adaptación se produzca, sea de manera autónoma. La solución pasa por comprender el proceso psicológico y hasta qué punto la crisis vista de manera integral impide o altera su proceso cognitivo. Necesitamos entender cómo el ser humano apoya la destrucción y la creación. La creatividad y el flujo de ideas y su poder para dar forma a la innovación se ve afectada por la visión de la destrucción como crisis significa momento crítico, punto de inflexión, cambio repentino o decisivo, en la mayoría de diccionarios. La innovación radical comparte características con el concepto de crisis. Siendo su génesis específica, estudiamos los efectos de la violencia extrema o situaciones similares en la salud mental de las personas. En este punto se contó con la ayuda de expertos, psiquiatras militares, de la Asociación Mundial de Psiquiatría, Dr. Beñácar y otros a quienes agradezco sus aportaciones. También con personas expertas que fueron clave en la implantación del Departamento de Emergencia, como el Dr. Santiago Fernández, colaborador del importante despliegue del Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña. Inmunidad psicológica y visibilidad del liderazgo. En situaciones de crisis, para conducirlas de manera más adecuada, son necesarios dos tipos de personas o roles. Un primer tipo de personas que desde la distancia mantengan su propia inmunidad y mantener esta distancia es esencial para precisamente dar apoyo a las personas que están interviniendo en el escenario de la crisis. El segundo tipo de personas son las expuestas al medio ambiente perjudicial y con especial consideración con las personas que deben ejercer el liderazgo. Los profesionales del sector de las emergencias entienden que el entrenamiento va a dar mejores resultados que si se apuesta solo por la educación formal. Y es esencial para las personas que ejercen el mando su visibilidad in situ, en el lugar de la intervención y con la capacidad de decisión intacta, a pesar de su necesaria exposición al medio ambiente perjudicial.
Crisis y proceso cognitivo. Según Kahneman, tenemos dos modos de pensar y decidir que se corresponden con el razonamiento y la intuición. El razonamiento, sistema 2, el razonamiento se hace de manera deliberada y esforzada. Los pensamientos intuitivos parecen venir espontáneamente a la mente. La mayoría de las acciones y pensamientos son intuitivos. Los juicios plausibles vienen a la mente. La figura que sigue resume la importancia de la percepción. Las operaciones son más lentas. Las operaciones del sistema 1 se rigen por el hábito, tienen una carga emocional, luego son difíciles de modificar. Entonces, lo que quería aquí añadir es de que la adaptación a entornos disruptivos no es fácil. La innovación de cambio radical necesita un sistema cognitivo adaptado a este entorno que incluye un proceso a largo plazo de adquisición de habilidades capaz de responder eficazmente a las sorpresas. Piensen ustedes que incluso desde un punto de vista neurológico, las emociones, el razonamiento, la intuición, etcétera, etcétera, hay tramos, digamos, de su transmisión como señal que es compartida dentro del organismo humano, con lo cual, pues, evidentemente todos estos sistemas están integrados. Tampoco, por esto dice Kahneman, podemos ignorar las emociones, los sentimientos y creencias. Nuestra heurística, que alguna vez hizo confiable nuestras soluciones de gestión de riesgo, pueden conducir a errores graves y sistemáticos. Debemos aceptar que ciertas decisiones de expertos van a ser mejor cuando confían en su intuición que cuando se involucran en el análisis detallado. Resistencia al cambio. Para el ser humano tenemos toda una serie de tabúes que se utilizan para generar consenso social, para llevar nuestra vida normal. Los líderes de las organizaciones y las personas generalmente prefieren respaldar o apoyar el no cambio y se intenta evitar pasar por el proceso de duelo de una crisis. Se pasa por una negación, enfado, por una depresión, por una negociación, por una aceptación o una esperanza. La mayoría de las personas se quedan en la negación, o sea, cuando alguien le hace una propuesta de cambio, un cambio radical que le puede en un momento afectar su manera de vivir, lo normal es que obtengas una reacción negativa. Y si encima se lo propones de que se realice ese implante, encima se te va a enfadar, ¿no? Incluso que a veces proponiéndoles situaciones mejores, ¿no? Con un poco de suerte, pues llegas a negociar, ¿no? Yo lo que propongo siempre es, conociendo este proceso, evidentemente seguirlo, hacerlo aceleradamente, ¿no? Lo más rápido posible, pero pensando ya rápidamente en buscar el sistema de salida hacia el punto de esperanza, hacia un empowerment de la persona y que pueda afrontar esta situación de crisis. Otro tema importante es que la dinámica de una crisis, en innovación nos encontramos con curvas muy parecidas. En este caso vamos a hablar ya de una situación de riesgo, por ejemplo, un caso de un incendio en un edificio. Las razones que lo motivan suelen tener que ver muchas veces con razones técnicas y organizativas, apareciendo incidentes menores a veces poco valorados. Con una vigilancia estratégica se hubiera podido abrir una serie de mejoras. Esto pasa idénticamente en la innovación. A veces recibimos avisos de que podríamos hacer cambios y mejoras y no los hacemos simplemente pues, de la misma manera que no preparamos la solución previa a un posible incendio, ¿no? Una vez disparado el incidente, rápidamente se llega a un punto donde intervenir es imposible. En la innovación pasa lo mismo. Cuando nos han echado ya del mercado, pues realmente pues, tampoco no podemos intervenir. Es como en el caso del fuego, es preferible esperar que finalice el fuego, usando una técnica de comunicación de desastres en el caso del fuego, ¿no? Y pensando en una eventual reconstrucción. Todas las situaciones que se hubieran podido evitarse si razones y señales de se hubieran atendido, ¿no? El caso es evidente una vez sucedió. El planteo de escenarios plausibles y generar los sistemas de vigilancia, warning y prevención wording suelen ser más económicos en la mayoría de casos. Acciones tanto sobre el peligro como la vulnerabilidad, pensando en mejorar la resiliencia. Y aquí voy a aprovechar para ir un poco más lento porque creo que es importante concentrarnos en este punto, ¿no? Pensando ya en el futuro y viendo un poco qué es lo que ha pasado en los últimos siglos, ¿no? Kondratiev escribe su teoría sobre los ciclos económicos con ondas que varían entre 47 y 62 años. Piensen que 47 y 62 años son lo que podríamos hablar dos generaciones. Ciclos largos distintos de los ciclos económicos de 7 a 10 años. Kondratiev habló de 5 ciclos que se conocen. El sexto está indeterminado
y por hacer. El primero sería la Revolución Industrial, que va entre 1787 y 1842. El segundo, la edad del vapor y ferrocarriles. El tercero, 1897-39, edad del acero, electricidad y motores de combustión interna. El cuarto, 39-82, edad del petróleo, automóviles, fibras sintéticas, etc. Los que estamos aquí hemos vivido, evidentemente, la edad del petróleo y la del automóvil. La edad del acero, electricidad y motores de combustión interna, esto pertenece a la edad de nuestros abuelos, ¿no? Y la edad de nuestros hijos y nuestros nietos pertenece a la edad de la tecnología de la información. Para muchas personas ya hemos podido entrar en la edad de la tecnología de la información porque hemos sido capaces de entrar de pleno adquiriendo las capacidades necesarias. Yo creo que es importante pensar que vamos a tener un sexto ciclo donde hay toda una serie de propuestas que hace un autor como Nefyodov que yo comparto, ¿no? Nefyodov habla de que el sexto ciclo va a ser el ciclo de temas de salud, medio ambiente, ética, religión, temas esenciales para la vida de las personas y para la formación de sociedades que puedan funcionar. Otro autor que considero muy estimable es Ray Kurzweil. Es una persona educada en una sola religión, la veneración de la creatividad humana y el poder de las ideas, dice él. Se convenció de muy joven del poder que tienen las ideas de transformación del mundo. Para él, cualquier tecnología avanzada no se diferenciaba de lo mágico. Su gran aportación es el concepto que denomina como singularity, que sea realidad o no, pero merece la pena escucharla, que va a ser como un agujero negro en la mitad del siglo XXI que va a transformar de manera reversible cada institución y aspecto de la vida humana. Kurzweil une la evolución biológica con la tecnológica, siendo esta una continuación de la primera. Las tecnologías de la información van a abrazar todo el conocimiento humano y sus competencias, incluido su poder de reconocimiento de regularidades, solución de problemas e inteligencia moral del cerebro. Al final del XXI, la parte no biológica de nuestra inteligencia puede ser trillions of trillions de veces más poderosa que nuestra inteligencia sin asistencia. No habrá diferencia entre el ser humano y máquina o entre realidad física y virtual, afirma. Kurzweil añade que la visión lineal intuitiva importante según Kahneman la encuentra ante una visión de una historia exponencial, que por otra parte, como se decía en los modelos del apartado anterior, coincide con los algoritmos que ajustan los resultados de las curvas S, que finalmente se expresan con escalas de logaritmos o ecuaciones exponenciales. Su teoría de la evolución humana la concentra en una serie de hitos que se encuentran en su obra. La primera época se refiere a la física, química, materia y energía representan información en sus estructuras básicas. Las reglas del universo son exquisitas, delicadas y apropiadas para codificar información, facilitando que estas reglas han permitido evolucionar el universo en orden y complejidad. La segunda se refiere a biología y ADN, ácidos desoxirribonucleicos. Los sistemas formaron agregados complejos, autorrepetidos, y las moléculas crearon un sistema complejo como el ADN, que almacena información de una sociedad compleja de moléculas. La tercera época se refiere a los cerebros. La revolución guiada por el ADN, las proteínas epigenéticas y fragmentos de ácidos ribonucleicos definieron sistemas de procesado de información. Los cerebros y sistemas nerviosos de los organismos que ponen a nuestra disposición la capacidad de rediseñar el mundo con nuestras ideas. La cuarta época se refiere a la tecnología. Primero, sencillos autómatas. Después, equipos de cálculo sofisticados, doblando la capacidad computacional cada año. El tamaño del cerebro de los mamíferos creció, pero solo unos pocos centímetros cúbicos cada 100.000 años. La quinta es la fusión de la tecnología humana con la inteligencia humana. Y aquí es donde estamos empezando. Las limitaciones de las 10 elevado a 14 conexiones del cerebro se verán superadas gracias a la fusión con el vasto conocimiento, mayor velocidad y capacidad y la habilidad de compartir conocimientos de nuestra civilización hombre-máquina. La sexta época se refiere al despertar del universo. Según el autor, la considera como muy especulativa. Tiene que ver con resolver los límites de la velocidad de la luz, limitador de la velocidad de la transmisión de la información. La velocidad de las capacidades computacionales aparece en la figura que sigue. El concepto de singularidad puede plantear un importante impacto en la vida de las futuras generaciones. Nuevas fronteras. Los cambios radicales de este siglo XXI están cambiando la vida cotidiana de las personas.
posibilitando el nacimiento de nuevos procesos de duelo a nivel individual, colectivo, organizativo y nuevas disrupciones. Es imprescindible mejorar, en el caso de las energías, rápidamente nuestro uso de combustibles fósiles. Salud y sanidad. Siglo XXI va a ser el siglo del cerebro y la neurología, sin descartar por importantes el desarrollo de la genómica y la inmunología, las mejoras en fármacos y tratamientos de los distintos cánceres, tecnologías de información, y temas importantes, la seguridad de redes y sistemas, la protección de datos y la privacidad, así como la blockchain, aplicada por primera vez en 2009 como parte de la Bitcoin, la inteligencia artificial, incluido machine learning, la holografía, imágenes en 3D, realidad aumentada, el uso de la luz, la nanotecnología, incluido el grafeno, los temas de sostenibilidad, medio ambiente, responsabilidad social, ciudades del futuro, etc. Finalizando. Conclusiones. Se ha resaltado la dificultad en prever cómo será la tecnología y la sociedad en el siglo XXI. Aquí no he querido hacer lo que muchas veces en exposiciones parecidas es dar datos detallados que, de hecho, duran semanas o meses, ¿no? He preferido plantear las grandes líneas. Se ha puesto manifiesto que la vulnerabilidad o mejor su corrección mediante el incremento de la resiliencia nos transforma más eficientes, eficaces, y podemos participar de distintas maneras en los distintos paradigmas que se van a desplegar. Salud, medio ambiente y aspectos psicosociales, donde ética y religión crecen en relevancia, entran en la visión del futuro de los autores citados. Las tecnologías de la información y los medios que dispondrán antes de la mitad del milenio permiten valorar que estamos ante una gran revolución. Los robots, como el que tenemos aquí en la entrada, como en su momento en la máquina de vapor, van a introducir una revolución en industria y servicios. Para finalizar, la importancia de reconocer la necesidad de inmunidad psicológica para poder entender dónde el cambio tecnológico de la sociedad puede superar nuestras previsiones en este siglo XXI. Quiero, antes de citar mi última frase, dar gracias a PAL Robotics, que nos haya facilitado este robot, que puede ser un poco un indicativo de que un elemento muy sencillo, un diseño dominante que están tratando de formular, puede dar soluciones a muchos aspectos de la vida de una empresa en logística, en domótica, y un caso que hoy me ha sorprendido, ¿no? O sea, cuando una persona mayor se queda sola en casa, pues un robot como este pues puede actuarle de asistente 24 horas para evitarle riesgos, situaciones, digamos, derivadas de caídas u otros accidentes que en caso como muy cercano de mi familia pues le generó pues la muerte, ¿no? Finalmente, para finalizar, nuestra responsabilidad es facilitar a las próximas generaciones cómo afrontar lo desconocido con alegría, pasión y confianza, he dicho. Hacer la laudatio a un amigo muy querido es al tiempo un placer y una responsabilidad. Es un placer porque significa compartir con la audiencia que nos acompaña los logros profesionales que justifican sobradamente la entrada en nuestra corporación de un nuevo miembro tan distinguido como el Dr. Pons. Pero es al mismo tiempo una responsabilidad, ya que elegir de manera objetiva y serena cuáles de sus innumerables méritos hay que ponderar y destacar en el tiempo que disponemos para ello, convierte esta tarea en un ejercicio de reflexión y análisis. El doctor Pons, como él ya dijo, nace en la ciudad de Tarrasa, lugar al que de una u otra manera ha seguido muy vinculado. Es ingeniero industrial e ingeniero químico por el Instituto Químico de Sarriá, máster en Administración y Dirección de Empresas por ESADE y doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Raymond Llull. Ha hecho estancias profesionales de formación en prestigiosas instituciones de Francia, Bélgica y Estados Unidos, destacando sus estancias en la Graduate School of Business de la Universidad de Chicago, en la Universidad de Georgetown o en la Universidad Carnegie Mellon. Es miembro de la Sociedad Americana de Química,
Ha sido presidente de la Asociación del Foro de Excelencia, tesorero de la Fundación Excelencia, generadora y organizadora de los campus de excelencia, miembro de comités científicos de organizaciones y publicaciones diversas y además se expresa con fluidez en 5 idiomas. La combinación de teoría con experimentación es el fundamento donde desarrolla toda la trayectoria personal descrita en su extenso currículum vitae. El doctor Pons es además un hombre renacentista. Su interés por multitud de temas y facetas del saber, la cultura y el conocimiento así lo atestiguan. El laboratorio de química, iniciado en la infancia en su domicilio familiar, le atrajo de manera temprana a un mundo que era diferente al que tenían sus compañeros de la época. Y de ese interés inicial por la investigación siguió ampliando campos hacia la innovación y la gestión para abarcar temas tan variados como los relacionados con la dirección de empresas en diferentes niveles y funciones, la docencia universitaria aplicada a la gestión de proyectos o los temas relacionados con la cultura o el diseño empresarial. El doctor Lluís Pons ha trabajado a lo largo de su dilatada carrera profesional en diferentes sectores productivos: químico, petróleo, gas, aditivos alimentarios, prensa impresa y su edición, producción y distribución, o papel reciclado, y además en la generación y utilización de la energía junto con infraestructuras necesarias. Sus últimos trabajos, fundamentalmente en el ámbito empresarial, estuvieron centrados en la sanidad hospitalaria, incluyendo consultas, quirófanos y otras áreas de intervencionismo, donde en su papel de gestor llevó a cabo ese trabajo. Ha participado en la alta dirección de grandes empresas como la gerencia de la compañía hispanoquímica, la dirección general del diario Avui, la dirección adjunta del diario El País o la dirección general de mantenimiento y obras del complejo hospitalario de Vall d'Hebron, donde tuvo a su cargo el plan director de modernización de estructuras claves como los laboratorios o los quirófanos. Su otra gran faceta vocacional ha sido la de profesor universitario en la Universidad Politécnica de Cataluña. Hay hoy aquí algunos de sus alumnos a los que conozco bien porque han trabajado como becarios en algunos de nuestros proyectos y que no dudan en calificar al profesor Pons como su mejor docente por la capacidad de innovar, de plantear dudas y de hacer un auténtico pensamiento disruptivo con lo establecido para buscar nuevas vías y nuevas alternativas. Es en esta faceta universitaria, creativa e innovadora donde ha desarrollado las teorías que nos ha expuesto hoy en su discurso de ingreso y donde ha podido desarrollar su capacidad para la dirección de proyectos en conjunción con sus estudiantes, algunos de los cuales se han convertido en exitosos empresarios. Pero cuando antes nos referíamos al carácter multidisciplinar de los intereses de nuestro nuevo académico, no puedo dejar de mencionar dos de las pasiones a las que dedica la mayor parte de su tiempo libre. Uno es la fotografía. Créanme si les digo que su colección de fotos de lunas o pájaros no tiene mucho que envidiar a las de National Geographic. Y les voy a presentar algunas muestras de esas imágenes. Una de ellas la tienen ustedes ahí. Son todas fotografías tomadas por el doctor Pons en diferentes momentos. Esa es la Sagrada Familia, la Catedral del Mar, y esta es una de mis fotos favoritas de los flamencos en vuelo, y de esas hay varias. La colección de lunas del doctor Pons es probablemente una de las mayores colecciones que yo creo que existen. No sé cuántas debe haber en su archivo, pero piensen que realmente esa pasión por la fotografía y como gran fotógrafo naturalista ha explorado la naturaleza desde San Carles de la Rápita hasta la Cerdaña y ha sido capaz de articular una serie de más de 30.000 fotografías que muestran a las claras la belleza enorme de la naturaleza en su tierra catalana, vista a través de los ojos de un gran artista fotográfico. Su otra pasión es la música. Es un buen pianista al que le falta tiempo que querría tener para practicar más las sonatas, preludios, partitas y suites adaptadas al piano de su adorado Johann Sebastian Bach. También es un compositor aficionado que de cuando en cuando compone pequeñas piezas con las que disfruta enormemente.
Pero no podría yo acabar esta breve semblanza biográfica de nuestro nuevo académico sin referirme a su tercera pasión, su familia, su esposa y sus hijos y ahora sus nietos. Son la clave de estabilidad de una personalidad humilde y dispuesta a aprender y a compartir como solo los grandes hombres son capaces de hacerlo. Con sencillez y con maestría, con bonomía y con sensatez. Estas virtudes que a veces echamos tanto en falta en estos tiempos convulsos y que en nuestro distinguido académico se presentan de manera espontánea. Y a continuación, como es costumbre y precepto en esta Real Corporación, paso a describir de manera somera el discurso al que poco cabe añadir, dada la forma en que lo plantea, de forma precisa y articulada. Explica nuestro nuevo colega que a partir de sus vivencias infantiles y juveniles en la ciudad que le vio nacer, urbe industrial que ha sufrido a lo largo de los años grandes crisis empresariales, sintió la curiosidad de explorar ese terreno del porqué de estas crisis, de por qué se producen estas situaciones en empresas familiares prósperas durante generaciones y que en un momento determinado dejan de funcionar, o por qué hay personas, muchas, que niegan la posibilidad de hacer cambios, incluso viendo las señales de situaciones que romperán su status quo. Observó en ellas la aversión a cambios, cuando se abría paso un nuevo paradigma o modelo en la industria en la que estaban, y de ahí nace su vocación de dedicar sus esfuerzos profesionales a la tecnología, la investigación y la innovación a partir de diferentes aproximaciones. Ha hecho el académico un ejercicio de síntesis sobre los medios que disponemos en la actualidad a nivel personal, profesional y como sociedad, que no existían o han cambiado de manera que serían irreconocibles para nuestros antecesores hace solo un siglo. Solo hay que pensar en los adelantos tecnológicos de los últimos 50 años que han dejado obsoletos y en el cajón de los recuerdos artículos que en su momento rompieron moldes y abrieron puertas hasta entonces desconocidas, pero que en un plazo muy breve quedaron obsoletas ante la llegada de nuevos inventos y técnicas en todos los campos. Nadie podría imaginar que un robot diera la bienvenida a un grupo de asistentes a un evento. Nadie podría imaginar que un robot fuera capaz de llevar el room service en un hotel. Nadie podría imaginar que un robot como ese que tenemos ahí fuera fuera capaz de ayudar a un anciano cuando está en una casa solo. Ha hablado de cómo la innovación crea y destruye y el papel que juega el empresario como gran innovador y cómo la innovación cambia la manera en que realizamos nuestras actividades cotidianas. Esta innovación afecta a ciudadanos, empresas y administraciones, sectores, regiones, países y establece desequilibrios de forma rápida e incluso inesperada. En su discurso plantea cómo los términos riesgo, incertidumbre y crisis están vinculados a las actividades humanas en general y a la innovación en particular. El conocimiento adquirido dentro del proceso innovador genera incertidumbre y la búsqueda de nuevos conocimientos. Nos describe el nuevo académico cómo se interesó desde los inicios de su carrera por la vigilancia, la toma de decisiones, la previsión de lo que se desea no suceda, la anticipación y las distintas maneras de organizar respuestas ante las contingencias. Nos ha explicado que el título escogido para su discurso, Lo disruptivo y el futuro, tecnología y sociedad en el siglo XXI, trata de aportar la necesidad de establecer nexos entre la teoría de la innovación y la teoría de riesgo, una vez comprobados los paralelismos que las crisis de emergencias o contingencias presentan con la dinámica innovadora y que la innovación tecnológica facilita un entorno donde las utopías se transforman en realidades. Los cambios acelerados son muy notorios en ámbitos como la medicina, la industria o el comercio. Se traducen en cambios inmediatos que afectan la vida cotidiana en un tránsito donde la evolución tecnológica juega un rol esencial en ese entorno de crisis constante. Realiza el Dr. Pons un análisis interesante sobre los errores y las incertidumbres a los que se ve enfrentado el ser humano, al que se añade el limitado conocimiento acerca de las distintas posibilidades o alternativas, la interacción entre lo que planificamos nosotros y lo que hacen otros y cómo todo ello convierte la labor de decidir muchas veces en azarosa o impredecible en cuanto a sus consecuencias. Afirma el nuevo académico que disponemos de una fantástica capacidad, la de dudar, la que nos ayuda a encontrar soluciones, pero por la complejidad del mundo actual, la dificultad de prever
o predecir acertadamente no es menor, sino mayor, y por tanto las dudas se pueden acentuar a la hora de la toma de decisiones. En tiempos anteriores a este que nos ha tocado vivir, salvo por los desastres y catástrofes naturales, durante siglos la vida cotidiana se mantenía estable, con cambios que eran fáciles de visualizar en el transcurrir del tiempo. El reto era prever o predecir un futuro y acertar. Ahora, en cambio, en la actual situación en la que nos encontramos a nivel tecnológico, social, político, económico, en un mundo globalizado, los cambios son cada vez más de consecuencias o resultados impredecibles. Esta dificultad de prever o predecir e incluso de actuar, además se apoya con mecanismos que nos protegen y son útiles en ciertos casos, pero limitan el acierto de nuestra acción e incluso de nuestra capacidad para hacer análisis predictivos. La estructura de su discurso tiene 4 ejes: los procesos cognitivos, el duelo, la reacción ante las crisis, la incertidumbre de las personas, los grandes ciclos de la tecnología y de la economía, los pasos intermedios, centrados en la teoría de la innovación a productos, procesos, empresas y sectores, los conceptos de apoyo dentro del dominio de los riesgos y las crisis. El empresario desarrolla sus estrategias con el deseo de conseguir ventajas competitivas, no solo a través de las mejoras de sus ventas o beneficios del valor de las acciones o de sus manufacturas de manera inmediata. Si hay un término que describe como hilo conductor esta presentación, es la innovación aplicada al ámbito empresarial. Luego de un análisis de las teorías de Adam Smith, se centra en la importancia del pensamiento económico respecto a la innovación. Así, de la mano de grandes pensadores y hacedores de las teorías económicas modernas, como es el caso de Galbraith o Kahneman, nos va acompañando en un viaje interesante por la senda del mercantilismo, la revolución industrial, el advenimiento de las teorías marxistas o capitalistas, y finaliza este apartado con el análisis de modelos que ayudan a explicar la innovación y sus diferentes fórmulas. En el siguiente apartado, el nuevo académico nos habla de un tema que le apasiona y al que ha dedicado tiempo, esfuerzo y reflexión a lo largo de su vida profesional: el riesgo y la incertidumbre. Como muy bien dice el doctor Pons, es evidente que la innovación es arriesgada, pero es mucho más arriesgada no hacerla. A partir de esa premisa, construye su argumentario en el que discute cómo, ante un cambio de paradigma como los que se producen con los cambios radicales, se habilitan o aparecen nuevas e inesperadas situaciones, y el poder explicar los escenarios de alta incertidumbre, riesgo o vulnerabilidad puede ser útil como herramienta de análisis o como búsqueda de soluciones. La penúltima parte del discurso se centraba en la disrupción y, como consecuencia de ella, en la consiguiente crisis que da lugar a la innovación. En este apartado habla de las resistencias al cambio, concepto que está grabado en la mente del ser humano, y de cómo la aparición de una crisis es un buen caldo de cultivo para la existencia de fenómenos disruptivos. Y en la última parte se centra en los ciclos, tendencias y las nuevas fronteras, especialmente en los ámbitos de la energía, salud, tecnología de la información, medio ambiente, responsabilidad social, ciudades del futuro, ética y religión. Para finalizar, el nuevo académico reconoce la necesidad de inmunizarse psicológicamente para poder entender, por un lado, dónde la realidad va a superar a las reflexiones y, por otro, tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos en facilitar a las próximas generaciones una forma razonable y útil de poder afrontar lo desconocido con alegría, pasión y confianza. Muchas gracias, doctor Pons, por sus contribuciones a la ciencia y al conocimiento. Gracias por ayudarnos a reflexionar de manera tan interesante sobre todo tan disruptiva sobre conceptos complejos como crisis o innovación, y sobre la importancia de innovar y reconocer sus peligros, incertidumbres y expectativas para acercarnos con mejores herramientas al futuro que nos espera y a las nuevas fronteras a las que nos enfrentamos. Y sobre todo, y más importante, para afrontar con optimismo y energía los retos que la ciencia, la tecnología y el pensamiento nos permite vislumbrar desde ahora mismo, gracias a las ideas innovadoras que aquí nos ha expuesto. Creo que desde hoy esta Real Corporación, que se honra en recibirle, tendrá más argumentos para opinar con mayor precisión sobre los conceptos que nos ha expuesto durante su discurso. Y me permito vivamente recomendar a todos aquellos asistentes que estén interesados en estos temas, lean con atención las muy documentadas ideas
que se desarrollan de manera más extensa en el libro que se encuentra a su disposición a la salida de este acto. Doctor Lluís Pons Puiggròs, bienvenido a esta su nueva casa. Muchas gracias, he dicho.